Bueno, en el último video estuvimos hablando sobre los tipos de histonas. Vimos que había 5 tipos de histonas. La histona H1, la histona H2A, H2B, H3 y H4. Dijimos que forman parte importante del enrollamiento de la molécula de ADN. Entonces las histonas van a participar del enrollamiento de la molécula de ADN. Entonces, las histonas H2A, H2B, H3 y H4 se van a unir así en forma de pareja. Dos histonas H2A, dos par de histonas H2B, perdón, un par de histonas H2B, un par de histonas H3 y un par de histonas H4. Se van a unir y van a formar este cilindro que estamos viendo acá, llamado octámero de histonas, ¿sí? Entonces este cilindro que estamos viendo acá se llaman octámeros de histonas. ¿Para qué yo necesito de ese octámero de histonas? Ese octámero de histonas va a servir para que yo pueda enrollar mi molécula de ADN. Es como si fuera un tubo en donde estoy dando 2 vueltas un hilo, ¿sí? Entonces acá tengo mi cilindro, este de color verde, que es el octámero de histonas, y este de color lila que estamos viendo acá es toda la molécula de ADN. Entonces la molécula de ADN va a dar 2 vueltas sobre nuestro cilindro. Va a dejar un espacio y va a dar 2 vueltas sobre el siguiente octámero, y así sucesivamente. Esta estructura formada por el octámero de histonas más 2 vueltas de la molécula de ADN recibe el nombre de nucleosoma. Entonces esto que estamos viendo acá se llama nucleosoma. Este nucleosoma es muy inestable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ADN se puede volver a separar, se puede desenrollar de nuevo. Entonces, para hacer que esto sea más firme y no se separe fácilmente, vamos a necesitar la ayuda de otra proteína, la proteína histona H1. Esta proteína histona H1 hace entonces que la unión del nucleosoma sea más estable. Y ahora, el nucleosoma más la proteína H1 pasa a llamarse cromatosoma. Entonces acá tenemos dos estructuras. El nucleosoma, que está formado solamente por el octámero de histonas y las 2 vueltas de la molécula de ADN, y el cromatosoma, que está formado por el nucleosoma más una proteína H1. Si nosotros miramos nuestro microscopio y miramos el núcleo y la imagen que acabamos de ver, que es el nucleosoma y cromatosoma, vamos a ver a las moléculas de ADN en esta forma. Parece la imagen de un rosario o de las cuentas de un rosario. Esta condensación o este enrollamiento todavía es muy grande. Todavía ocupa mucho espacio dentro del núcleo. Entonces necesitamos enrollar más todavía. Para eso vamos a necesitar la ayuda de proteínas no histonas. Entonces acá tenemos una proteína no histona llamada condensina. ¿Qué va a hacer esa condensina? Va a juntar 6 cromatosomas. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y va a formar esta estructura en forma de sol, llamado entonces solenoide. Los solenoides todavía son muy grandes para nuestro núcleo. Necesitamos enrollar más todavía. Ahora, los solenoides se van a enrollar sobre sí y van a formar una estructura de más o menos 30 nanómetros de largo, llamada lazo o bucle. Y él va a formar la imagen que estamos viendo aquí. Entonces, tengo el nucleosoma, que estaba formado por el octámero de histonas más 2 moléculas de ADN, 2 vueltas de la molécula de ADN, perdón. El cromatosoma, que está formado por el nucleosoma más la proteína histona H1.
el solenoide, que está formado por 6 cromatosomas, y el lazo o bucle, que está formado por la unión de varios cromatosomas hasta llegar a un tamaño de más o menos 30 nanómetros de largo. Entonces, nuestra cromatina, de acuerdo al grado de enrollamiento, de acuerdo al grado de condensación, puede ser de dos tipos: eocromatina y heterocromatina. Entonces, cuando yo hablo de eocromatina, puedo encontrar dos tipos de cromatinas: eocromatina y heterocromatina. Acá tenemos a la molécula de ADN que no está unida a ningún tipo de proteínas, y acá tenemos a la molécula de ADN ya dentro o muy enrollada. Entonces tenemos esta, que son los cromatosomas, los solenoides, los lazos o bucles, y esta que es el enrollamiento a través de los lazos o bucles. La cromatina menos enrollada, menos condensada, recibe el nombre de eocromatina, este que estamos viendo acá. Las cromatinas más enrolladas, más condensadas, reciben el nombre de heterocromatina. ¿Por qué es importante entonces esa diferencia entre eocromatina y heterocromatina? Cuando nosotros vamos a hacer transcripción, para que las proteínas puedan activar el gen, necesita estar así, necesita la molécula de ADN estar expuesta. Entonces, la forma que más podemos poner la molécula de ADN es como una eocromatina. Difícilmente las proteínas que activan el gen van a conseguir atravesar este tipo de enrollamiento. Entonces, la eocromatina es una molécula, o es la cromatina transcripcionalmente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede transcribir, que se puede formar ARN. Ya la heterocromatina es parte de la cromatina inactiva. No podemos copiar los genes que están adentro de ella. No podemos hacer uso de esos genes. Entonces, cuando hablamos de ADN, de cromatina, recordar que tenemos heterocromatina, que es la más condensada, y eocromatina, que es la menos condensada.